Saludos, buenos días, mi gente, aquí estamos, un domingo más, un domingo especial, donde el Padre quiere hablarte. Hoy vamos a hablar sobre la provisión adelantada del Señor, provisión por adelantado en los momentos difíciles. Así que aquí estamos para traer esta palabra este domingo. Le damos las gracias a la gente que sigue apoyándonos, que sigue acompañándonos en este proyecto. Cada domingo. Sí, del Señor, donde tenemos que traer una palabra suya. Amén. Así que los que se vayan conectando van a ir recibiendo con nosotros esta palabra que está en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 17. Amén. Así que prepare su corazón para esta palabra. Vamos a recibir de parte del Señor una palabra de esperanza en este día. Amén. En nombre de Jesús. Así que leemos del verso 8 al verso 13, por favor. Leo la palabra en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tus palabras. Ayúdanos ahora a bien predicar esta palabra en tu nombre, y que sea el Espíritu quien nos guíe para aquel que necesite escuchar esta palabra de parte del Señor en este día. Elías y la viuda y un joven y el rey Acab y su esposa y sacerdotes participan de este capítulo 17. Y esto parece una historia de esas que vemos en Hollywood. Una película. Donde hay violencia, hay idolatría, y luego viene el temor, y luego viene la recuperación, y luego viene la provisión. Elías, comenzando este capítulo, habla de un juicio de Jehová. Él aparece de repente en la palabra, en el capítulo 17 del libro de Reyes. De repente, nadie sabía de Elías,
nadie conocía nada de Elías, una especie de Melquisedec, porque ni se nombra su familia, ni se nombra nadie que lo conociera. Solamente el Señor de repente lo trae al escenario. Y se dice que era el profeta más temerario del Antiguo Testamento, por los testigos, por los escritos y por lo que dice la Escritura. Dice: Elías Tisbita, entonces, que era de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Jehová autoriza a su profeta y le pone una palabra en su boca que depende de Elías. Por mi palabra. O sea, Jehová había depositado el permiso en Elías para pronunciar esta palabra. Si no era por su palabra, no iba a haber lluvia. Elías Tisbita, en ese momento crucial en la historia de Judá e Israel, el profeta Elías aparece repentinamente. Él se convirtió en la fuerza espiritual dominante de esa época durante estos días oscuros, donde acá era un gran apóstata junto a su mujer Jezabel. El nombre de Elías significa Yahweh es mi Dios. En los días cuando el gobierno de acá oficialmente apoyaba la adoración de Baal y otros dioses, aún el nombre de este profeta le decía la verdad. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Era un tiempo crucial en la historia de Israel. Parecía como si la adoración al verdadero Dios podría ser completamente eliminada en el reino del norte. La tierra estaba llena de sacerdotes de Baal y de arboledas, orgullosos del favor de la corte, glorificándose en su repentina llegada al poder como un insolente, avaro, escandaloso y envilecido. Así estaba el rey y sus séquitos. Los fuegos de persecución fueron encendidos y comenzaban a arder con furia. Toda la tierra parecía estar en apostasía. De todos los miles de Israel, solamente 7,000 quedaban, los cuales no habían doblado sus rodillas o habían besado la mano de Baal, pero estaban preparados con temor y se mantuvieron inmóviles, porque su misma existencia no era conocida para Elías en la hora de la gran verdad. Escuche bien. Dice Elías que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esta fue una demostración dramática en contra del dios pagano Baal, quien se pensaba que era el dios del cielo, el dios del clima. Elías mostró que por medio de sus oraciones hacia el Dios de Israel, Yahweh, era más poderoso que Baal. La antigua religión en contra de la nueva. El hijo de naturaleza contra el hijo afeminado de las cortes. Pelo de camello en contra de ropa suave. Fuerza moral en contra de debilidad moral. Elías no solamente era el profeta de sequía en el sentido de la oración. Él fue la causa de la sequía y oró y sucedió, según Santiago 5, 17, 18. Pone esto en claro. Elías, oigan lo que dice Santiago sobre Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Escuche. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Amén. Escuche. Porque mucha gente en el día de hoy cuestiona a un Dios que hizo que una burra le hablara a un tipo que la golpeaba después que ella le servía. A un Dios que abrió un mar en 2 y congeló sus paredes para que el pueblo fuera libertado y cruzara.
a un Dios que Josué ora y el sol se detiene, la rotación de la tierra se detiene para que haya un pleito donde el pueblo de Dios tiene que ganar. Pero un Dios que se encarna en un ser humano a través del vientre de una mujer y desciende a esta tierra para que hoy tú y yo tengamos esta libertad, esta ganancia que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero así son las cosas de este Dios poderoso al cual le servimos. Elías dijo: vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy. Esta declaración de Elías nos da un entendimiento de la fuente de su fuerza. Se dijo específicamente que Elías era hombre sujeto a pasiones. Vive Jehová, Dios de Israel. Ese era Elías. Así actuaba. De repente Elías, conociendo la idolatría de aquel tiempo, se le prenden las luces del cielo, se despierta el espíritu y dice: tráiganme todos los falsos profetas, los suyos y los de aquel, los de Baal, los de Jezabel, tráiganmelos todos al monte Carmelo, y allí encienden 2 altares, los preparan, a ver cuál era el Dios verdadero, al Dios al que Elías le servía. ¿A qué Dios tú le sirves? ¿Estás dispuesto a pagar las consecuencias por este Dios? A no quedarte callado cuando este Dios te dice: ve y di, ve y habla, ve y resuelve este asunto. Dios quiere hombres como Elías, como David, Amén. que no cuestionen, que pregunten después que actúen, cuando es el Dios del cielo el que los envía. Vienen los profetas, se cansan de hablarle a su Dios y nada sucede. Pero el Dios del cielo, aún cuando el altar de Elías estaba sumergido en agua, cayó fuego del cielo y quemó todo lo que había allí. Elías, con la fortaleza del Espíritu que descendía sobre estos hombres en el Antiguo Testamento, degolló, le cortó el cuello a los 850 hombres. Pero estaba luchando, escuche bien, con una bruja de alto calibre, como era Jezabel. Y ella declaró una palabra sobre él y fue y se encuevó. Escuche bien, lo que significa que el enemigo puede atemorizarnos carnalmente, pero no espiritualmente. El enemigo puede tocar tu carne y tu alma. Te entristece, te mete en miedo, te mete en temor. Pero el espíritu está presto a luchar. El espíritu tiene que estar presto a luchar. Elías se deprimió y se metió en una cueva. Allí se le apareció el Señor y le preguntó: ¿qué haces en esta cueva? Te he enviado yo a que te metas en esta cueva. ¿Por qué no esperas mi dirección? No, es que han acabado con todos los profetas y solo yo he quedado. Mentira. Yo tengo 7,000 hombres que no han doblado rodillas. No te atrevas a decir que tú eres el único que predica, el único que Dios usa, el único que dice la verdad. Eso no es cierto. Dios tiene hombres en todo lugar. En todas partes. Hombres que tú mismo has señalado. Hombres que tú mismo puedes acusar porque no le conoces. Dios tiene gente en todo lugar. Amén. Cuando dices que no, te estás convirtiendo en un religioso afectado por Jezabel, teniendo miedo de decir verdades. Ese espíritu que mete temor. La Biblia habla del temor.
Y para echar el temor de nuestra vida y nuestros corazones, tenemos que estar llenos de amor. De repente, después que el Señor habla con Elías, le dice, vete. ¿A dónde le dijo que se fuera? De la viuda. A Sarepta. Al arroyo de Querí. Vete allí, que yo voy a enviar unos cuervos para que te den comida todos los días. Hay dos versiones y yo las creo las dos. Una, o eran los cuervos que eran familia del mismo Elías. ¿Por qué? Porque son hijos de Abraham, unas personas de color árabes que negociaban con carne, hacían estos negocios con acá. En Israel no había pollos, ni aves, ni nada de esas cosas. Y estas eran las personas que negociaban con él. Y es posible que estos cuervos, Dios les advirtiera y le dijera, de esa carne, ustedes llévenle a Elías a diario. O sobrenaturalmente Jehová, no solo un cuervo, un lagarto, una mosca, puede Jehová darle poder para que te alimente. Yo no sé a qué tú le tienes temor. Yo no sé a dónde tú te has encuevado y has dicho, yo no salgo más de aquí porque el coronavirus me va a matar, la crisis me va a desgraciar la vida. Yo no sé dónde tú estás. Yo lo único que sé es que hay un Dios en el cielo que provee por adelantado, prepara provisiones para sus hijos desde la eternidad. Y esa provisión ha de manifestarse en aquellos que creen, aquellos que tienen fe, aquellos que no se acobardan, aquellos que confían en el Dios del cielo. Él va a proveer. Es el Dios al que le servimos. El que está pendiente de nosotros cuando hacemos su voluntad. Amén. Después que Elías está en el arroyo de Querit, entonces comienza en el verso 8, Elías. 17:8. Sí, porque hay mucho todavía en lo que llegamos ahí que hablar de Elías en su pleito con Acab. Seguro. Pero Elías recibe la orden de ir a Sarepta de Sidón. ¿No habían ciudades más prósperas que Sarepta de Sidón? En donde había una pobreza extrema y el Señor elige una viuda. A veces Jehová nos envía a un lugar y decimos, ¿por qué ahí no hay mejores lugares? ¿Acaso? Para países prósperos. ¿Acaso no había en Israel gente rica que podía sustentar a Elías? Pero Dios nunca tiene un as bajo la manga. Eso lo necesita el hombre. Cuando Dios toma una decisión sobre tu vida, es lo que se va a hacer en tu vida desde antes que tú pises el pie, que tú pongas el pie en esta tierra. Amén. Tu vida está escrita y así tiene que pasar. Así es. Eso es lo que dice la Biblia. Y desde antemano, esa viuda se le dijo, antes de ella venir a este mundo, y a Elías también, que ellos vinieron con un propósito. Y eso era una parte pequeña de su propósito. Dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de pan de agua en un poco de pan, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías fue movido a pedirle a una señora viuda que no tenía nada. Pero Elías sabía en el fondo
que las bendiciones persiguen a los hijos de Dios. Amén. Que todo el fruto de tus manos Dios lo multiplica. Amén. Y que aquel que honra al Hijo de Dios, que honra al profeta de Dios, Dios le suple y le multiplica. Santo, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Diría mucha gente, pero Elías, abusador, ella te dijo que le vas a comer la comida. Lo último que tenían ya para dejarse morir. Así es. La viuda dice cuando Elías llega que estaba allí recogiendo leña. Si tú estás recogiendo leña en Israel en ese tiempo, 2, para cocinar y para calentarse. Lo usamos. Esto muestra que era una mujer pobre juntando pedazos de madera para hacer un fuego. Elías quizás pensó que Dios le conduciría hacia una viuda que fuera rica, pero Dios le condujo hacia una viuda muy pobre. Muy pobre. Sabemos esto por el hecho de que ni siquiera tenía leña. Ahora no hay razón por la cual ella no hubiera tenido eso aún en escasez de pan, pues no había escasez de madera a menos que ella fuera extremadamente pobre, dice Charles Spurgeon. Así lo dijo, lo describió. Dios le dijo a Elías en Primera de Reyes 17, verso 9, que él había ordenado a la viuda que alimentara al profeta. Pero al parecer esta mujer no sabía esta orden. Pero obedeció cuando él le habló. No sabía la orden, pero sí obedeció la palabra. Esto muestra lo que yo te estaba diciendo. Se lo voy a poner de esta forma. Jeremías habló con el Señor antes de venir a esta tierra. Se le informó que él iba a ser profeta. Pero cuando Jehová lo llamó, dijo, yo soy un niño, a mí no me mandes a profetizar. Y le dijo, yo te escogí desde el vientre de tu madre para que tú fueras profeta. Tú sabes cuál es tu papel. Ella, quizás, como todos nosotros, por alguna razón, tenemos cegado este conocimiento eterno. Porque la Biblia dice, los que antes conoció, a ellos también predestinó. Conocidos desde antes por el Señor. Donde se nos dijo, esa es tu vida allá abajo. Vas para allá. El que usted crea otra cosa, pero la Biblia, en su tenor, habla de esta forma de sus hijos. Los que antes conoció. ¿Antes cuándo? ¿Antes cuándo? Dígame usted. Si nadie ha visto a Dios en carne. Ningún hombre en sangre y carne puede ver a Dios y vivir. Entonces fue en el Espíritu. Se te fue dada, se te fue puesta en un espejo tu vida aquí abajo. Que la hayas olvidado, que no tenga memoria. Dios sabe por qué lo hizo. Pero asimismo te pasará esa vida en el juicio frente al Señor cuando estés frente a Él. Que yo me imagino que no podemos recordarlo porque entonces vamos a querer siempre hacer las cosas correctas para no tener problemas al final y no es lo que Dios quiere, sino Él nos dio libre albedrío para que estemos haciendo lo que creemos que está bien. Eso es así. Él ordenó a la viuda que alimentara el profeta. Al parecer, ella nada sabía de que había de alimentar un profeta. Ella salió esa mañana a recoger leña, no para encontrarse con un invitado. Ella estaba pensando en alimentar a su hijo con la última torta. Ciertamente ella no tenía idea sobre proveer para un varón de Dios, excepto a través de una vasija vacía de alimento. Pero Jehová, quien nunca miente, habló una solemne verdad cuando dijo, le he ordenado a una viuda. Le he, de tiempo pasado. Y si ella no sabía, no fue en esta vida. Sino como estaban hablando antes de nosotros venir al mundo. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Cuando usted comienza su día, debe comenzarlo en el nombre y en las manos del Señor y que se manifieste los planes que Él tiene para cada día con nosotros.
porque no lo vamos a poder cambiar. Por eso él dijo, no te preocupes por mañana. Él sabía lo que estaba diciendo. He aquí una muestra. Cuando el Señor te dice, no te preocupes por mañana, resolvamos el día de hoy, que mañana trae su propio problema. Jehová conoce desde antes de la eternidad qué te trae el día de mañana. Amén. Porque Él lo sabe. Y tú lo sabes, pero no lo recuerdas. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Ella estaba pensando en alimentar a su hijo con la última torta que tenía. Te ruego que me traigas agua en un vaso y te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías audazmente pone esta petición de fe. En sentido común y las circunstancias le decían que la viuda no daría tan generosamente a un extraño judío, pero la fe, que le quedaba, claro, la fe le hizo preguntar. No sentía en el espíritu la obediencia de que tenía que dar lo que él le dio, ya que ella no recordaba, pero sí, ya Dios le había ordenado que hiciera eso. Esto era fe, el poner una prueba tan grande en las manos de una viuda, el tomar lo que tiene y darlo a un extraño del cual ella no sabía nada. El pequeño requisito de miseria para mantener a su hijo de morir era demasiado esperar. Y algo que la viuda hizo y que nosotros no debemos hacer es declarar una palabra de muerte por la cual vamos a pagar. Y ella lo declaró. Dijo, ella declaró. Es lo último que nos queda para después mi hijo y yo morir. ¿Y qué pasó? Que su hijo después murió. Porque no se pueden declarar palabras que afecten en el mundo espiritual nuestra vida y la de los demás. Amén. No somos perfectos, pero tenemos palabra de Dios por todo rincón y todo lugar que nos enseñan que nuestro estómago se sacia de las palabras de nuestra boca y que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta. Hoy y en el día del juicio. Ella debe ser una mujer de fe. Debe hacer una torta primero y después tendrá la multiplicación del alimento y el aceite. Así la gracia de Dios no escoge al hombre para dormir y despertar en el cielo, ni tampoco los escoge para que vivan en pecado y que se hallen a sí mismos absueltos al final, ni los escoge para que estén ociosos y que vayan tras sus propios negocios en el mundo, aunque ganen la recompensa al final de la cual ellos nunca trabajaron. ¿O no? La soberana elección de la gracia de Dios nos escoge para arrepentimiento, hacia la fe, después hacia la santidad y después al servicio cristiano, al cielo y la devoción. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, le dijo, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. ¿Tú piensas que tienes hoy que declarar una palabra como esta porque tu situación no es la mejor? Haz un recuento de tu vida hacia atrás para que vea cuántas veces en el momento que tú has pensado que todo terminó y que no hay solución, viene Dios con una solución. A veces nosotros mismos que conocemos la palabra, tenemos que nos aferra tanto ese problema que hasta intentamos con la muerte, como escuchamos una noticia ahí que un joven predicador, no se sabe qué situación era que tenía y fue y se tiró por el puente. Gracias a Dios que no murió. El mundo espiritual es complejo. Y el hombre es débil. Y si no estamos fortalecidos en el espíritu, el enemigo nos engaña. Y esas son situaciones que pasan. Por eso, como Elías no se tiró de un puente, pero estaba deprimido.
Y como él... No, le pidió a Dios que quisiera hasta morirse. No, le dijo, quítame la vida, sí, incluso. Sí. Eso es como la solución que nosotros encontramos de una vez. Vamos a irme de este mundo, ya resuelvo todo. No hay situación que Dios no pueda resolver. Lucas capítulo 1, verso 5. Lucas capítulo 1, verso 36. Al que cree, todo le es posible. Lucas 1, 36. Si mi memoria no me falla. Y he aquí tu pariente Elizabeth, que se dice Lucas 1:36. Esta es la que dice. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. No. Está bien. No es esa cita. Entonces, pero para el que cree, todo es posible. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Confiar en Dios en los momentos de dificultad va a hacer que se manifieste su provisión que Él preparó de antemano sobre nuestra vida. Vive Jehová tu Dios, dijo ella. Esta amable palabra muestra que ella respetaba a Dios y aún reconocía que el Dios de Israel era el Dios de Elías y no de ella. Porque Dios provee aún a los que no lo tienen como su Dios. Así es. El corazón de nuestro Jehová es incomparable. Por eso aún a los que los despreciaron y lo asesinaron, hoy tienen la oportunidad de recibir el perdón. Y ese debe ser nuestro corazón siempre. No es que nos arrastremos por el piso y que la gente nos humille y nos escupa. Pero debemos mostrar amor con el prójimo. Debemos mostrar ese amor que Jesús ha puesto en nuestros corazones. No tengo pan, dijo. Elías rápidamente se dio cuenta que ella no solamente era pobre, sino desesperadamente pobre. Elías la halló justo antes de que fuera a prepararse el último bocado de comida para que ella y su hijo, para resignarse a sí mismos a que el hambre le matara. Era terrible, no tenían manera de sobrevivir. Porque no había agua tampoco. Nada, no tenían nada. Ahora, el hombre de Dios está supuesto a andar en comunicación con Dios. ¿Qué fue lo primero que Elías le dijo a ella? No tengas temor. No te va a faltar nada. Ve y haz como has dicho. Haz tu torta. Hazlo. Pero ahora vas a dividirla. Y tráeme a mí primero. Una pequeña torta cocida. Oiga cómo le dijo. Cocida debajo de la ceniza. Y tráemela. Y después para ti y para tu hijo. No es que te quedes sin comer. Es que lo que tienes lo compartas conmigo para que llegue a tu vida esa promesa que Dios te hizo y que tú no conoces. Amén. Y que al invertir en el reino, en mí como representante de Dios en esta tierra, ahora vendrá hacia ti la bonanza y la multiplicación. Y no tendrá escasez. La harina de la tinaja, le dijo, cuando hagas eso, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, estará siempre llena, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Amén. ¿Por qué hasta ese día? Porque comenzarían los frutos a nacer de nuevo y el hambre pararía. Porque cuando no hay agua, no hay fruto. Ni ahora ni antes. No tengas temor. Esta fue la primera palabra de Dios hacia la viuda a través de la boca de Elías. Su crisis actual correctamente le hacía sentir temor. Y Dios quería que ella dejara de lado el temor y pusiera confianza en Él. ¿Qué es lo que temes? ¿A qué le temes? ¿Por qué te peleas con todo el mundo?
¿Por qué andas por ahí aburrido, que se te importa que te maten, que te peleas con todo el mundo, ofendes a todo el mundo? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice su palabra. Y los planes que Dios tiene contigo son buenos. No es posible que tú estés pensando que Dios te va a dejar morir de hambre. No es posible que estés pensando que Dios no vaya a actuar en medio de esa crisis que está lastimando tu vida ahora. Tienes que confiar en Él. Él va a proveer o Él va a manifestar lo que ya Él de antemano preparó para ti. Una provisión hecha antes de que el problema viniera. Porque la misma Biblia dice que antes que tú pidas y hables, ya Jehová conoce tu problema. Así es. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Ella fue e hizo como Elías le dijo. Y él comió, y ella y su casa, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová. Y Elías se quedó ahí hospedado. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. La viuda en realidad lo hizo. Ella voluntariamente tomó el riesgo basada en una confianza de promesa de Dios hecha a través de la boca de un hombre, de Dios. Comió ella y su casa muchos días. ¿Por qué Dios de una vez no le dio un granero lleno de alimentos y una tina llena de aceite al instante? Él podría haberlo hecho. No fue solamente porque el intento de Dios era probarla. Pero aquí había sabiduría. Supón que se le hubiera dado un granero lleno de alimentos. ¿Cuánto de ello quedaría al siguiente día? Les pregunto a cualquiera de ustedes si han de recordar, pues en los días de hambre los hombres tienen un olfato agudo y pronto sería conocido en la ciudad. La vieja viuda, quien vive en tal y tal calle, tiene un gran almacén de comida, porque hubieran causado un motín, hubieran matado a la mujer y también a su hijo. Ella hubiese sido despojada de su tesoro. Y en 4 y 24 horas el barril de comida hubiera estado tan vacío como en el primer lugar, y el aceite hubiera sido derramado en el suelo. Así es, de verdad, porque allí vamos todo el mundo. Se lleva todo y no tiene nada. Después que pasan todas estas cosas, cayó enfermo el hijo de la viuda. Lo que ella ya había declarado con su boca. Nos podemos imaginar los días felices de provisión en la casa de la viuda. Sus necesidades fueron resueltas por un milagro continuo de Dios. Pero eventualmente una sombra oscura llegó y opacó esa felicidad. La muerte del hijo fue un doble golpe a la viuda. No solamente ella sufrió como cualquier madre cuando pierde un hijo. Ella también sufrió porque perdía a alguien que era su única esperanza. Porque una viuda no es viuda del hijo, nunca, es del marido. Y la esperanza de ella era que el hijo, al mejorar la situación, pudiera trabajar y pudiera proveerle, como hace un buen hijo cuando tiene una buena madre. Ella le dijo: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo. Es que la gente pensaba que cuando venía una calamidad, una muerte, miseria, eran por pecados pasados. Por eso, más adelante, 2000 años después, hay un inválido. Y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, él y su familia para que esté ahí? No, él no pecó. Está así para que Dios se glorifique sobre él en este día, para que vean la gloria de Dios. Y ella parece que no había sido una mujer de un buen comportamiento, según ella misma dice aquí. Indirectamente le echó la culpa a Elías. Ella más directamente se echó la culpa ella misma
y a su iniquidad sin nombrar, sin importar cuál fuera su pecado, la memoria de la culpa estaba cerca de ella. Ella le dijo, Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en el regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. O sea, también tal vez estaba echando la culpa él mismo también. Por mi culpa. Tú no me permitiste que yo estuviera aquí porque yo estoy aquí y ha pasado esto. O sea, yo soy que he traído esas cosas malas. Dice que él le tomó en su regazo. Este detalle muestra que la viuda se aferró del niño muerto fuertemente en sus brazos. Al aposento donde él estaba se refiere al albergue temporal que ella le había dado a Elías. Clamando a Jehová, oró con un gran corazón e intimidad al Dios. Así debemos hacer. Dice que se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. La vida del ser humano está en las manos de Dios. Amén. Está sujeta a Dios. Por eso tenemos esa confianza tan grande en que resucitaremos en el día postrero, porque es una promesa de parte del Señor y nos devolverá el alma en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Hay casi un irresistible deseo de estos maravillosos eventos del poder de Dios, verlos en nuestra vida. Hacer el intento de que Dios a los caídos los levante. Patterson y Austell hablan de tal intento. Traducción siria, enseguida por Jerónimo, que el niño era el profeta Jonás. Es totalmente insatisfactorio o históricamente imposible, porque hay gente que decía que ese niño era Jonás. Según escritos, no lo asegura la Biblia. La gente se puede inventar muchas cosas, y si ese es, Dios es capaz de cualquier cosa. Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Una oración llena de poderosos argumentos. Tú eres el Señor quien puede revivir a este niño. Nos enseña la palabra que es a Él. Señor, mi situación no está cómoda. Tú puedes restaurar mi situación. Mi matrimonio está destruido. Por favor, Señor, restaura mi matrimonio. Mis hijos están en las calles en drogas. Por favor, Señor, regrésalos a la casa, sánalos, límpialos. Mi esposo está en fornicación, abandonó el hogar. Jehová lo puede traer. Mis finanzas se han ido. Jehová puede. Mi enfermedad. Jehová sana a los enfermos, levanta a los muertos, devuelve el alma a los que han partido, si es posible. Los devuelve. ¿Cuál es tu problema? Cuando oramos con fe, como hizo Elías, Jehová oye la voz de los humildes, de los que se humillan, de los que se obedecen, los que le obedecen. El hijo fue levantado y Dios proveyó para la viuda en todo nivel, no solamente con la milagrosa provisión del alimento, sino que ella había matado a su hijo con una palabra y Jehová corrigió esa palabra y le devolvió la vida. Por su obediencia también porque ella confió en él. Ella puso, escúcheme, la vida de ella en sus manos. Es verdad que cometió un error. Y ella se iba a morir si no, el hambre los iba a matar. Pero ella dijo, como quiera nos vamos a morir, así que vamos a confiar en Dios. Toma la comida, toma lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que Jehová te ha dicho que hagas? Cuando tú dices no tienes nada, ponlo delante del Señor y dile, esto es lo que tengo. ¿Qué hago con ello? ¿Qué vas a hacer, Señor? Con 2 panes, 5 panes y 2 peces. Alimentó el Señor a 20,000 y sobró. Una multitud.
¿qué no podría hacer el Señor por ti? Confía en Él, que tu provisión ha sido preparada de antemano. Amén. Muchas gracias. Esta es la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en este día y la compartimos contigo. Yo sé que quizás en este tiempo de dificultad has atravesado por muchas cosas, pero todavía estás vivo. Todavía Dios sigue teniendo planes contigo. Todavía Dios no se ha olvidado de ti. Y aun cuando tú crees que todo está terminado para ti, que estás acabado, eso no es lo que Dios dice. Eso no es lo que el cielo ha puesto en tu hoja de vida. Milagros grandes vienen para aquellos que confían en Dios. Aunque el mundo se esté desboronando ante nuestros ojos, toda promesa que Dios te ha hecho se cumplirá. Amén. Aunque Dios tenga que acelerar la promesa para que su palabra se cumpla. Amén. Dios te bendiga muchísimo. Oramos. Dios los guarde. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Que esta Gracias palabra por pueda este germinar en mensaje, el corazón de muchos. Que muchos puedan escuchar. En el corazón de aquellos que están muchos débiles. puedan comprender En y entender aquellos que están cansados. frustrados, cansados. Pedimos por cada uno. Señor, Por su cálmalos. su necesidad. Ayúdalos. Ayúdalos Muéstrale a que ser tú eres Dios y que tú eres el que tiene planes con ellos y que no los has En el nombre olvidado. de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos por aquellos que quieren entregar su vida al Señor. Hacemos el llamado. Levante ahí sus manos donde está, Señor Jesús. Señor Jesús, Perdona mis pecados. perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Entra en mi Sé mi corazón, Señor para sé mi siempre. Señor para siempre. Inscríbeme en el libro de la vida y Inscríbeme en el permíteme libro de la vida y servirte permíteme hasta que servirte parta contigo hasta que o tú parta vuelvas a contigo, buscar. tú vuelvas En a el nombre de buscar. Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Esta palabra lo traerá directamente al reino de los cielos. Amén. Dios le bendiga. Dios Recuerde te bendiga apoyarnos igual. en nuestras redes sociales, nuestros canales de YouTube, Raúl Santos TV y lo que está pasando. Gracias por compartir con nosotros. Ahora vamos a chequear, a mirar los mensajes y ver quién estuvo conectado. Les saludamos, les respondemos, le damos gracias y oramos por usted y por su familia. Dios le bendiga. Comparta bendiga. nuestra transmisión. Bendiciones.